embriogénesis habíamos mencionado que estructura o de qué capa germinativa van a derivar así hemos visto cada uno de los temas que estamos desarrollando, o sea, de qué capa germinativa van a desarrollarse primitivamente o en primera instancia. Entonces nosotros vamos a observar que el aparato digestivo viene a desarrollarse de dos capas germinativas, pero principalmente de la parte del endodermo, que viene a ser el revestimiento epitelial, la parte del músculo liso, tejido conectivo, vasos sanguíneos y la parte de las serosas viene a representar su origen con respecto al mesodermo lateral hoja visceral. Entonces, nuestro endodermo, ¿qué es lo que va a originar? Revestimiento epitelial, el hígado y el páncreas. Eso es principalmente. Y lo que habíamos mencionado con respecto a mesodermo lateral, músculo liso, la parte del tejido conectivo y los vasos sanguíneos y serosa. Nosotros hemos visto que en el aparato digestivo, en el tubo digestivo, hay una parte faríngea, está el esófago, tenemos el estómago, intestino delgado, intestino grueso, y la parte del ano, o sea que viene a ser el colon sigmoide y el ano y el recto, correspondiente a todas esas estructuras. Nosotros vamos a ver las estructuras con respecto a las capas germinativas. Todo esto que tiene de color azul, habíamos dicho, corresponde al ectodermo. Todas estas células de color amarillo corresponden al endodermo. Y estas células de color rojo van a representar principalmente a la parte del mesodermo. Cuando nosotros veamos esas estructuras, vamos a saber de dónde se dirige y se forma justamente. Ahora, este es nuestro saco vitelino y esta es la parte del tubo digestivo que se va a desarrollar con el plegamiento del embrión, como habíamos visto, porque aquí, en esta parte de aquí de afuera se está desarrollando la parte del tubo neural. Con ese plegamiento que estamos viendo es donde nuestro tubo digestivo se va a desarrollar y se va a fusionar justamente para formar esa estructura. Esto que está saliendo aquí, que es lo que estamos observando, es la parte del cordón umbilical, justamente que se comunica principalmente con la parte de las asas intestinales por la circulación que hemos mencionado de lo placentaria y a nivel fetal. Entonces estamos viendo las etapas de desarrollo con respecto a nuestro tubo digestivo. Embriológicamente, o sea, un embrión ya de 5 o 6 semanas de desarrollo se va a observar de esta manera, donde la parte de la cabeza se está desarrollando, como estamos viendo, de la parte del ojo. Esta es nuestra parte faríngea. Habíamos mencionado los arcos faríngeos y las bolsas faríngeas. Los arcos faríngeos, con respecto al 4 y 6 arcos faríngeos, es lo que iba a formar la parte de los cartílagos faríngeos, que teníamos ricoides, tiroides, aritenoides, corniculado. Todo eso se está desarrollando en ese tiempo. Al mismo tiempo que se están los primer y segundo arcos faríngeos desarrollándose de atrás hacia adelante para formar maxilar superior, maxilar inferior. Dentro estamos viendo que por ese desarrollo se está originando y desarrollando justamente la parte de la laringe, la faringe y la laringe, junto con el desarrollo del paladar blando, o sea, el paladar inferior y la parte de la lengua. Entonces ahí se va a formar la parte de la glotis. Justamente, ahorita vamos a ver una imagen desarrollándose de esa estructura. Bien, nuestro tubo digestivo, entonces, ¿cómo se divide? O sea, nuestro intestino primitivo se va a dividir en un intestino faríngeo, en un intestino anterior, en un intestino medio y un intestino posterior. Este intestino faríngeo es lo que estábamos mencionando, que deriva
de los arcos y bolsas faríngea. Y con respecto a este intestino anterior, medio y posterior, es lo que va a representar el desarrollo de ese tubo digestivo. Ahora, aquí tenemos nuestro intestino faríngeo. ¿Qué viene a corresponder? O sea, ¿cuál es la parte que representa el intestino faríngeo? Se extiende, dice, desde la membrana bucofaríngea, aquí tenemos nuestra membrana bucofaríngea, hasta el divertículo traqueobronquial. Nosotros vamos a observar que el tubo digestivo, de aquí, de ese tubo digestivo que estamos viendo, esta parte de aquí, que esto es lo que representa el intestino anterior, que ahorita vamos a ver, hay un esbozo pulmonar que sale, o sea, hay una evaginación del mismo epitelio del tubo digestivo, hay como una bolsita que se forma aparte, hay un esbozo pulmonar, o sea, de aquí está derivándose la parte pulmonar, lo que va a representar a la parte de la tráquea, bronquio, bronquiolos, alveolos. Entonces, de aquí, de este nivel, se está desarrollando. Va a formar unas crestas traqueoesofágicas que poco a poco esas crestas se van a cerrar y separar la parte intestinal, o sea, la parte del tubo digestivo con la parte traqueal en este caso. El intestino anterior, ¿de dónde a dónde? Entonces tenemos que se extiende desde el segmento distal del divertículo traqueobronquial hasta el origen del esbozo hepático. Aquí tenemos el origen del esbozo hepático que estábamos hablando. Todo eso es lo que representa. O sea, ¿qué es lo que representa ese intestino anterior? Esófago, estómago y parte del duodeno. Nuestro intestino medio, que lo tenemos aquí, se extiende desde el segmento distal del esbozo hepático, o sea, de donde se está desarrollando el hígado, del extremo distal, dice, se va hasta el sitio en que el adulto formará la unión de los dos tercios izquierdos, del colon transverso, de la parte izquierda del colon transverso. O sea, va desde aquí, va a formar la última porción del duodeno, el yeyuno, el ilio, el apéndice, el ciego, el apéndice, va a formar el colon ascendente, el colon transverso, pero solamente los dos tercios proximales. En la parte distal de ese colon transverso va a formarse a partir del intestino posterior. El intestino posterior, dice, se extiende desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. O sea, todo lo que representa al parte del colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, el recto y parte del ano, viene a representar lo que viene, o sea, de dónde va a derivar del intestino posterior. Entonces, aquí habíamos dicho que forma el intestino anterior, el esófago, el estómago y el duodeno, parte del duodeno. El esófago, como estamos viendo, es justamente esta parte de aquí, estamos viéndolo aquí. Vean, se está formando este esbozo pulmonar, donde tenemos las crestas traqueoesofágicas que se habían mencionado. Esto, o sea, en un inicio está comunicado, la parte de lo que va a formar la tráquea con la parte de lo que va a formar el esófago. Pero esto, como estamos viendo, poco a poco se va a separar. Eso es lo que viene a representar la parte del esófago, como estamos viendo. Al inicio es corto y luego se alarga. El estómago, o sea, dentro de ese tubo, va a aparecer como una dilatación el estómago. Fusiforme, dice, del intestino anterior. Fusiforme, no se olviden, significa que en los extremos es delgado y en la parte central es ancho. Por eso es que se ve de esa manera. Ahora, este estómago, vamos a observar de que gira conforme se va desarrollando, gira sobre su propio eje y gira de manera antero-posterior. O sea, lo que estaba arriba se viene más hacia abajo y lo que estaba abajo se va más hacia arriba.
Entonces aquí estamos viendo que está girando sobre su propio eje y estamos viendo de que esta parte se está viniendo hacia abajo y esta parte se está viniendo hacia arriba, justamente para que tenga esa forma definitiva el estómago. Y esta es la rotación que estábamos mencionando antero-posterior. Para formar justamente comunicación del esófago con el estómago tenemos el cardio, la parte del fondo gástrico que se denomina el cuerpo, y la parte que aquí teníamos que representaba al pílodo que se comunica con el duodeno. Ahora, esta parte del estómago se tiene que fijar, o sea, tiene que estar fija. Vamos a ver de que hay dos mesogastrios, el mesogastrio ventral y el mesogastrio dorsal. Este mesogastrio ventral une o fija al estómago con el hígado. Y este mesogastrio dorsal va a unir el estómago a la pared del abdomen. Al mismo tiempo, estas estructuras, ¿qué es lo que van a desarrollar a futuro? El epíflomo menor y el epíflomo mayor. Los dos mesogastrios a futuro van a formar estas estructuras. Tenemos el epíflomo menor, el mesogastrio ventral, y tenemos el epíflomo mayor, en este caso aquí el epíflomo mayor, que es el mesogastrio dorsal. Ahora, la parte del duodeno, vamos a ver que es la terminación con respecto al intestino anterior, con la rotación del estómago va a juntar o va a dar una forma de C. Conforme el estómago, o sea, en un inicio es recto, como estábamos viendo, pero con la rotación del estómago, con su eje antero-posterior, o sea, esta parte habíamos dicho viene más hacia abajo y esta de aquí va subiendo, entonces esta parte que se desarrolla con respecto al duodeno va a adquirir una forma de C. En el adulto dice, comienza inmediatamente, o sea, estamos hablando ya del intestino medio, comienza, habíamos dicho, en la parte distal de desembocadura del conducto colédoco, donde se está desarrollando la parte del esbozo hepático. La parte que se comunica con el intestino es lo que va a formar el conducto colédoco. Entonces, a ese nivel habíamos dicho, o sea, hasta ahí era el intestino anterior. Desde ese punto hasta abajo es lo que se va a representar al intestino medio. O sea, por eso es que menciona, comienza, dice, inmediatamente distal a la desembocadura del conducto colédoco con el duodeno y termina en la unión de los dos tercios, como estamos viendo aquí, termina en la unión de los dos tercios proximales del colon transverso con el tercio distal. Ahora, igual aquí estamos observando ese intestino medio adquiere y tiene una forma de C, como estamos viendo aquí, hay o hace una U a ese nivel. Nosotros vamos a observar que, y hemos visto que las masas intestinales son muy grandes. Entonces, vamos a observar que esto, que es lo que va a formar la parte del intestino grueso como parte del intestino delgado, o sea, esta que va a representar el intestino delgado se viene hacia abajo, y esto que está representando a la parte del intestino grueso se viene hacia arriba para formar ese marco colónico que representa. Hay una inversión a ese nivel. Al mismo tiempo se está formando la arteria mesentérica superior que se menciona. Entonces esto, como estábamos diciendo, gira. Esto que está aquí, que es la porción caudal, sube, y esta que es nuestra porción cefálica o rama cefálica baja para desarrollar la estructura. Entonces, como habíamos mencionado, tiene una rama cefálica y otra caudal. Aquí tenemos la rama cefálica y esta es la rama caudal. La rama cefálica se convierte en la porción distal del duodeno. Tenemos representando nuestra porción distal del duodeno, estamos por aquí, aquí. Nuestro duodeno, la porción distal,
y está formando el yeyuno y el ilium. Aquí tenemos nuestra parte yeyunal y la parte ileal, el ilium. Entonces, esto se acuerdan que teníamos arriba, entonces se está viniendo hacia abajo para desarrollar justamente esa estructura. Y esto que estábamos aquí abajo se está viniendo hacia arriba para formar la parte del colon. Entonces la rama caudal convierte en la porción inferior del ilium, el ciego, el apéndice y el colon ascendente 2 tercios proximales del colon transverso. Entonces, como habíamos dicho, el marco colónico tiene una porción ascendente, una porción transversa y una porción descendente. Con respecto a la porción transversa, solamente una parte es lo que va a desarrollar este intestino medio. La parte más distal de ese colon transverso se va a desarrollar del intestino posterior. Por eso es que se menciona que el intestino posterior da origen al tercio distal del colon, como estamos viendo aquí, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y la porción superior del conducto ano. Todo eso es lo que representa el intestino posterior. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que las asas intestinales son muy grandes en relación a lo que tiene el tamaño o la cavidad abdominal? O sea, conforme se están desarrollando las asas intestinales, la cavidad abdominal es muy pequeña. Entonces, esas asas intestinales se desarrollan por fuera de la cavidad abdominal, pero luego se retraen. Luego, nuevamente, eso es lo que se denomina hernia fisiológica. El alargamiento, dice, de las asas intestinales media en su rama cefálica, en la sexta semana resulta, dice temporariamente, que la cavidad abdominal es pequeña para albergar dichas asas intestinales, que se introducen luego en el celoma entreembrionario del cordón umbilical. O sea, no se sabe exactamente el mecanismo, pero hay autores que dicen que hay varios mecanismos, porque conforme la cavidad abdominal se está desarrollando y agrandando, los ligamentos hacen que jalen hacia adentro las asas intestinales, porque eso no crece. Durante la 10ª semana, las asas intestinales vuelven a la cavidad abdominal y no se conocen las causas de dicha retracción, que es lo que estábamos mencionando. Ahora veamos, el hígado, estábamos mencionando justamente de que ese esbozo hepático, ese pequeño esbozo es saliente, justamente aparece en la semana 4, dice, como una evaginación del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior. Entonces, aquí está desarrollándose ese esbozo hepático. Ese esbozo hepático consiste en cordones celulares, dice, que se van a introducir en el centro transverso. Este viene a representar el centro transverso. ¿Dónde está? Aquí. En esta imagen es lo que vamos a observar. Este es nuestro intestino anterior, donde aquí se está desarrollando la parte del estómago, y esta es la parte del duodeno que se está desarrollando. Entonces, aquí está saliendo el esbozo hepático y, como vemos, se está desarrollando por cordones que estábamos mencionando. En este mismo se está desarrollando el conducto colédoco. Este conducto colédoco también forma una evaginación, o sea, se duplica, podríamos decirlo, y es lo que va a desarrollar la vesícula biliar. Ahí del conducto colédoco. Entonces se evagina y sale o se divide para formar la parte del conducto cístico junto con la vesícula. Porque según anatomía nosotros hemos aprendido que el conducto hepático se forma el conducto colédoco se forma por la unión del conducto hepático que viene del hígado con el conducto cístico que viene de la vesícula. Ese
eso forma el coledo. Pero, como estamos viendo, para que se forme la parte del cíclico y la vesicular, es que el conducto colédoco se logra dividir para poder formar justamente esa estructura. Entonces, el esbozo hepático consiste, dice, en cordones celulares que se introducen en el citotránsito, que es lo que estábamos mencionando. Ahora, la comunicación de ese esbozo hepático, que es lo que se está desarrollando en nuestro hígado, con el duodeno, se lo hace a través de la formación o la formación del conducto colédoco. El conducto colédoco viene a desembocar en la segunda porción del duodeno, junto con el conducto que viene del páncreas, junto con el de el páncreas, el de Wilson y el de Santorini. Ambos van a desembocar casi en el mismo nivel. Las células hematopoyéticas, o sea, aquí a nivel del hígado, estas células hematopoyéticas y las células de Kupffer y las de tejido conectivo van a derivar del mesodermo del septum trapeus, que estábamos mencionando. El hígado está fijado hacia la parte anterior por el ligamento falciforme, o sea, aquí tenemos que se fija el hígado, en esta parte anterior con el ligamento falciforme. Y en la parte posterior estamos viendo con el epipón menor, que antes era el mesogastrio ventral. Ahora, en esta parte superior se le denomina el área desnuda del hígado, porque no hay ningún ligamento que lo fije al diafragma, es simplemente parte del tejido conectivo, o sea, de la cápsula que envuelve al hígado, se une al tejido conectivo que está a nivel del músculo del diafragma y se fija de esa manera. No hay ningún ligamento a ese nivel. Entonces, el hígado en las 12 semanas representa el 10% del peso corporal total, o sea, es grande en este caso. El hígado en estas 12 semanas también comienza su función hematopoyética y disminuye en los últimos 2 meses del embarazo. Vean aquí cómo tenemos la relación y el desarrollo de todas las estructuras. Esta es la parte del tubo digestivo, esta es la parte del respiratorio, aquí tenemos la parte cardíaca que se está desarrollando, el corazón y los grandes vasos, la parte hepática, y por aquí por atrás, ¿dónde está? Por aquí por atrás tenemos la parte del páncreas que vamos a observar ahora. El hígado en la semana 12 también empieza a formar bilis. Como habíamos dicho, el conducto colédoco emite una evaginación que se va a formar la vesícula biliar y el conducto óseo. El páncreas, con respecto al desarrollo del páncreas, el páncreas tibial se origina de un revestimiento endodérmico a nivel del duodeno, pero este revestimiento endodérmico viene a ser de 2 partes del mismo duodeno. Vamos a ver que el páncreas está dividido, o sea, desarrollado de 2 estructuras del mismo intestino, que estas 2 estructuras a futuro se van a fusionar. Porque no nos olvidemos de que tenemos un páncreas exócrino y un páncreas endócrino. Por eso es que su origen es separado, pero al final se van a fusionar. En la rotación del duodeno, ahí se van a fusionar. El linfoso pancreático ventral va a formar el páncreas menor y la porción inferior de la cabeza pancreática, y el resto de la glándula deriva del esbozo dorsal, así como los conductos de Wilson y de Santorini. El páncreas produce insulina ya a partir del 5º mes del embarazo. También secreta glucagón y somatostatina. Dentro de las malformaciones podemos tener agenesia, atresia, fístula traqueosofágica, que podemos tener estenosis, hernias hiatales congénitas. Agenesia significa de que no se desarrolla una parte. Eso significa agenesia, que una parte no se desarrolla. Puede ser la parte del esófago, la parte del estómago, intestino, independientemente.
una parte no se logra desarrollar. Cuando menciona atresia, significa de que está la estructura desarrollada, pero no hay comunicación. Por ejemplo, puede ser del esófago con la faringe, de que no hay comunicación. Está atrésico, se denomina. Fístula es cuando está desarrollada la estructura, pero hay una comunicación entre el esófago y la tráquea. Hay una fístula, hay una comunicación. Y las hernias de hiato, eso es a nivel de diafragma. En el estómago podemos tener estenosis pilórica, a nivel del píloro hay un estrechamiento, porque estenosis es un estrechamiento, o sea, está desarrollada la estructura, hay comunicación, pero la luz, o sea, la parte interna es disminuida justamente por ese estrechamiento. Defectos en la rotación. Nosotros podemos ver aquí y hemos mencionado una malformación con respecto al desarrollo de los ejes corporales. Cuando los ejes corporales no se desarrollan de manera normal, podemos tener que lo que está en el lado derecho se desarrolla en el lado izquierdo y lo que está en el lado izquierdo se desarrolla en el lado derecho. Esto puede ser a nivel torácico como abdominal, o solo a nivel torácico o solo a nivel abdominal. Ahora, aquí en este caso nos está mencionando, ¿se acuerdan que en el intestino medio teníamos una porción ventral y una dorsal, o sea, una más cercana y otra más distal? No hay esa rotación, que la de abajo se vaya arriba y la de arriba se vaya abajo, y vamos a tener estas estructuras. Sí, simplemente que va a tener problemas digestivos, o sea, me refiero a la digestión, no de digestión, porque por algo es que tiene esa forma anatómica el intestino. Si no tiene esa forma anatómica, va a tener su funcionalidad, pero va a estar ya sea disminuida o ausente en algunos casos. Las atresias, estenosis también intestinal, como habíamos mencionado, pueden ocurrir. Atresia, como habíamos dicho, está desarrollado el intestino, pero no hay comunicación. Cuando hablamos de estenosis, vean, hay comunicación, está desarrollado, pero aquí hay un pequeño estrechamiento. Otros defectos de la pared corporal podemos tener el omphalocele. A nivel del cordón umbilical hay quistes que se pueden desarrollar por el saco vitelino que no se ha cerrado por completo, eso debería cerrarse, donde tenemos estas hernias fisiológicas. Defectos de la pared corporal que ya habíamos visto, o sea, no se logran desarrollar la parte muscular ni la parte de la piel. A esto se le denomina, o sea, están por fuera las asas intestinales, que es la gastroquisis, habíamos dicho. Igual que es otra gastroquisis, igual los del conducto onfalomesentérico que estamos viendo y mencionando, los hay fístulas que pueden haber, fístulas que pudieran haber también entre el puro rectal, se denomina entre el intestino y la vejiga, puede haber. Podemos tener también en las mujeres fístula igual útero intestinal, o sea, puede ser con el útero y el intestino, la vagina con el intestino, y en este caso nos está mostrando un defecto congénito que puede ocasionar, que es el ano imperforado, que se denomina, o sea, no hay el orificio anal, hay el conducto pero no hay el orificio. ¿Es compatible con la vida? ¿Sí? Sí, el problema es que no va a poder defecar, entonces hay que hacer cirugía y cortar eso para que salga. Igual la fístula, ¿cómo te darías cuenta de que tiene una fístula, por ejemplo, con el intestino y la vejiga? ¿Cómo se darían cuenta de eso? Claro, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que sale por los uretra?
caca, sale, huele fétido y aparte tiene infecciones urinarias recurrentes. Tenemos conductos hepáticos accesorios que pudieran haber, atresia, hipoplasia, bueno, todo eso puede haber, que ya hemos mencionado. Con respecto al hígado, tenemos conductos biliares también anormales, conductos coledocobliterados, como una estenosis que pudiera haber. Podemos ver duplicación de vesícula. Y anomalías pancreáticas que pudiéramos ver que el páncreas no se ha separado, o sea, de la parte intestinal y está como abrazándolo el intestino, como